Entonces, primero escribamos lo que tenemos por una serie geométrica, ¿sí? Una serie geométrica, ¿qué forma tiene? Sería A sub n por R, ¿no? Sería la suma, ajá, de A por R elevado a la n con n variando desde 0 hasta el infinito. ¿Y eso converge a qué valor? A 1 menos R. ¿Y esto es cierto, sí? Si el valor absoluto de R es menor que 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros como nuestra serie geométrica. Todo esto. Esa es la serie geométrica. ¿Sí? Ahora, lo que quiero es que usemos esto para escribir una función en forma de serie. ¿Sí? Lo vamos a hacer usando un ejemplo. ¿Sí? Pongamos ejemplo 1. Ejemplo número 1. Escribamos la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x como una serie de potencias. Dice, escriba la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x como una serie de potencias. Entonces, lo que tenemos que notar es que esto que está aquí, o sea, el 1 partido 1 menos x se parece a lo que converge la serie geométrica. ¿Sí? En ese caso, ¿quién sería? A es 1. ¿Sí? ¿Y quién es R? X. ¿Ya? Eso quiere decir que la serie, la función 1 sobre 1 menos x, lo podemos escribir como que es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de... ¿Quién sería? X. Sería A, que es 1, ¿verdad? ¿Sí? Y R, que es X. Entonces quedaría X elevado a la N. ¿Sí? ¿Y esto es cierto? Sí. El valor absoluto de X es menor que 1. Es decir, X está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Donde esto que está aquí es el radio de convergencia. Y esto es el intervalo. ¿Sí? Ahora, lo que esto significa es que esta función que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y esta serie que está acá, esta serie de potencias, tienen el mismo valor en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? ¿Es claro eso? O sea que esta función la podemos describir como, o sea, la función 1 sobre 1 menos x se puede escribir como 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la 4 más punto. ¿Ya? Y lo podemos probar, por ejemplo. Hagamos la S sub 5, ¿sí? S sub 5 de x. S sub 5 de x significa que n está variando desde 0 hasta 5. Entonces quedaría, para 0 es 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la 4 y x a la 5. Ese sería el S sub 5. ¿Verdad? Esta es la función. ¿Quién sería la función evaluada en un valor que está entre menos 1 y 1? Sería 0.5. La función evaluada en 0.5, ¿cuánto vale?
Sería 1 menos 0.5. No, bueno, sí, 2. Es 2. Sí, porque 1 menos 0.5 es 0.5 y 1 partido 0.5 es 2. Ahora, ese sub 5, ¿verdad?, evaluada en 0.5 es 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado más 0.5 al cubo más 0.5 a la 4 más 0.5 a la 5. ¿Eso da cuánto? 1.97. 1.97. ¿Ya? Conforme nosotros hacemos más valores de ese sub 5, bueno, más valores de la suma, este va a converger al valor 2. ¿Ya? Por ejemplo, si calculáramos ese sub 10, va a converger al valor 2. Entonces, lo que yo quiero es que hagan es de que calculen para ese sub 100. ¿Sí? Ahora, eso no lo podemos hacer no lo podemos hacer calculándolo eso, sino su calculadora tiene una función que es de sumatoria, ¿sí? ¿No? Solo hagan la suma en la calculadora desde 0, no, pero desde n igual a, o pongámosle i, desde i igual a 1, no, igual a 0, hasta 100, de 0.5 elevado a la i, y me dan el resultado que queda ahí. 2, entonces, cabal 2. Ahí podemos ver que conforme la n se va haciendo más grande, esto converge al valor que da la función. O sea que ahora la función tenemos una nueva forma de escribirla, que es en forma de sumas de potencias de x. ¿Ya? Lo que quiero que veamos es la gráfica de ambas. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos lo que está aquí es la gráfica de 1 partido 1 menos x. ¿Ya? Y ahora lo que quiero es que grafiquemos, ¿verdad?, la suma, que sería, vamos a escribir, la suma la vamos a hacer desde n variando desde 0 hasta, empecemos con 10. Y la suma es de la forma x elevado a la n. Entonces, lo que está en negro, ¿sí?, esta que viene aquí, ahora sí, es la suma, y la que está en rojo es la función. Si se dan cuenta, en el intervalo de menos 1 a 1, que son estos dos valores que están aquí, ¿no?, en este intervalo de aquí para acá, que sería toda esta línea, ¿sí?, se está pegando la función. Más que todo se pega en este intervalo desde aquí hasta como por acá. Se ve que está... ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, evaluamos la suma en menos valores? Si tomamos el valor, por ejemplo, el 5, con 3 valores, ¿sí?, si se dan cuenta se pega menos, ¿verdad? Ahora, si usamos más valores, en el caso que hicimos fue usar 100 valores, ¿sí?, si se dan cuenta, se le pega exactamente, ¿sí? Miren, en este paso que está aquí casi que está montada la función encima. Entonces, la serie y la función convergen. Ahora, ¿qué pasa para valores que están fuera de intervalo de menos 1 a 1? Si se dan cuenta, diverge. A partir del menos 1 se va al infinito. Y en este lado que está aquí, si se ven, se va pegando y en algún momento se va a despegar. ¿Es claro eso? Hagamos otro ejemplo, ¿sí? Pongamos ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dice escribir como una serie de potencias la función f de x igual a 4 sobre x más 2.
escribir como una serie de potencias f de x igual a 4 sobre x más 2. Recuerden que nosotros lo que queremos es escribir a sobre 1 menos r igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de a por r a la n. Eso es lo que nosotros estamos usando para hacer esto ahorita. ¿Sí? Entonces, esto tiene casi esta forma, ¿no? Sí, ¿qué es lo que no se parece? Tiene que haber un 1 y un signo menos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a dejar el 1. Para dejar esta constante como un 1, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que factorizar ese 2, ¿verdad? ¿Sí? Quedaría 2 afuera y abajo nos quedaría 2 dividido 2 es 1 más x sobre 2. ¿Está bien eso? Eso nos quedaría 4 dividido 2 son 2. Salud. Aquí nos quedaría 1 más x sobre 2. Y ahí ya se va apareciendo. ¿Sí? Ahora necesitamos poner el signo menos. ¿Cómo hacemos que este más se convierta en menos? No, si multiplico por menos, tengo que multiplicar arriba y abajo y cambia todo, porque se vuelve este menos y este menos. Yo quiero que solo este sea menos. Si saco un menos de abajo, me queda negativo el 1 y el 1 tiene que ser positivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo escribir el signo positivo como negativo? No, si sumo menos x, lo tengo que quitar y al sumar, o sea, no hago nada ahí. Menos x. Yo escribo como 1 menos x menos. ¿Ya? ¿Está bien? Eso quiere decir entonces que a es igual a ¿quién? A 2. Y r es igual a menos x menos. ¿Ya? Ya que hicimos eso, ¿sí? Aquí el trabajo es ver cómo factorizamos todo y lo arreglamos para que quepa dentro de, o lo podamos sustituir aquí en esto que está acá. Entonces, ahora ya podemos sustituir en la suma, nos queda 4 sobre x más 2 es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito, ¿de quién? De 2 por menos x medios a la n. ¿Sí? Ahora, no lo podemos dejar de esta forma. Tenemos que expandirlo. Tiene que quedar x elevado a la n solo. Entonces, eso nos quedaría la suma de n igual a 0 hasta el infinito. Y esto lo voy a escribir el 2 aquí afuera. Y ese menos x lo voy a escribir como menos 1 por x partido 2 elevado a la n. ¿Está bien eso? Ya nos queda la suma de n igual a 0 hasta el infinito de 2 por menos 1 a la n por x a la n, todo eso dividido 2 a la n. ¿Estamos? Entonces, 2 y abajo tengo un 2 a la n, nos quedaría que en el denominador 2 a la n menos 1. Entonces ya podemos escribir eso como que 4 sobre x más 2 es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1, lo voy a escribir diferente, menos 1 elevado a la n
Y aquí quedaría x a la n sobre 2 a la n menos 1. Y esa sería la solución. ¿Está claro el ejemplo número 2? Ahora, lo único que nos falta es encontrar cuál es el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Pero en lugar de usar lo que aprendimos en la clase pasada, lo que vamos a hacer es saber de que esto converge para cuando R, el valor absoluto de R es menor que 2. Entonces tendríamos que poner el valor absoluto de menos x medios tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Ahí podríamos escribir, el valor absoluto de menos x es x, valor absoluto, partido, el valor absoluto de 2, que es 2, es menor que 1, y ahí nos queda que el valor absoluto de x es menor que 2. Eso quiere decir que el radio de convergencia es 2. ¿Sí? ¿Está bien eso? Y el intervalo de convergencia sería x entre menos 2 y 2. Entonces, en el intervalo de menos 2 a 2, la serie da los mismos valores que la función. Ejemplo 3 dice, hallar una serie de potencias para f de x igual a 1 sobre x, centrada en centrada en 1. Hallar una serie de potencias para f de x igual a 1 sobre x centrada en 1. Entonces, ayer vimos que una serie de potencias centrada en 0 tiene la forma suma de c sub n por x a la n, ¿sí? Y una serie de potencias centrada en a tiene la forma c sub n por x menos a elevado a la n, ¿ya? Entonces, si nos están pidiendo que esté centrada en 1, eso quiere decir que tiene que quedar x menos 1, ¿cierto? Ahora, vamos a aplicar el método de serie geométrica para estas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a correr la x. ¿Cómo hacemos para que quede x menos 1 aquí abajo? Pondríamos x menos 1 más 1. ¿Está bien eso o no? Sí, ¿verdad? Y ahora solo lo voy a arreglar para que se vea como 1 sobre 1 más x menos 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Y aquí ya forzamos el corrimiento. Ahora, para que se parezca a la forma de una geométrica, debería haber un 1 aquí y hasta el 1 ahí. Y aquí debería haber un menos. ¿Cómo ponemos esto en menos? Menos y menos. Quedaría 1 sobre 1 menos x menos 1. ¿Está bien? Y ahora sí ya podemos aplicar la serie. Nos quedaría entonces la serie como n igual a 0 hasta el infinito. ¿Quién es a? A es 1. ¿Ya? A es 1. Y r es menos 1. Todo eso elevado a la n. Eso es igual entonces a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x menos 1 elevado a la n. Ajá.
No, ese corrimiento X me lo están pidiendo, o sea, me están diciendo centrada en 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nosotros hicimos el corrimiento para que quedara la serie de potencias como X menos 1 aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es el...? Bueno, esto es cierto si el valor absoluto de R es menor que 1. ¿Quién es R? Menor que 1. Eso quiere decir que X menos 1, valor absoluto, tiene que ser menor que 1. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces el radio de convergencia es 1. Y el intervalo sería X entre 0 y 2. Ese es el intervalo de convergencia. ¿Está claro el ejemplo número 3? ¿Sí? Dice, hallar una serie de potencias centrada en 0 para f de x igual a 3x menos 1 por x al cuadrado menos 1. ¿Cómo hacemos esto? ¿Esto lo escribimos cómo? Ahí queda 3x menos 1 arriba y abajo. Escribirlo de esa manera. ¿Y ahora? Anda dormido, Sammy, oiga, ¿verdad? Recuérdense que A no puede ser algo que tenga X. O sea, yo no puedo poder decir que A es igual a 3x menos 1. ¿Sí? La A tiene que ser una constante. ¿Sí? Pero entonces me va a quedar dividido el 1 dentro de eso también, ¿no? ¿Qué mandan? Va a quedar 1 partido X y 1 partido X aquí también. Ahora, dense cuenta que esto que está aquí abajo sí lo podemos trabajar, ¿no? Si estuviera solito. ¿Ah? Igual si esto que está aquí abajo estuviera solito, lo podríamos trabajar. Es más, podemos escribir esto como A partido X menos 1 más B partido X más 1. Fracciones parciales. Entonces ahora lo único que necesitamos es saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Cómo encontramos las fracciones parciales ahí? Pues como eso ya lo aprendimos en la calculadora. ¿Cuánto queda en la calculadora? Usando expand, exacto. Queda 1 partido X menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Más 2 partido X más 1, ¿sí? ¿Están bien las fracciones parciales? ¿Eso quedó? Bueno, entonces ahora la función la tenemos escrita como que es f de x igual a 1 sobre x menos 1 más 2 sobre x más 1. Vamos a decir que esta función es la función f sub 1 de x y esta que está acá es la f sub 2 de x. Entonces vamos a hacer primero la serie de potencias para f sub 1, después la serie de potencias para f2 y después vamos a sumar las dos series. Empecemos con f sub 1. ¿Quién es A? Arreglémosla, ¿sí?
quedaría f sub 1 de x es igual a 1, y lo que necesito es de que este sea positivo y de que este sea negativo. Entonces factorizo un signo menos, nos queda menos arriba, nos queda 1 menos x. ¿Está bien f sub 1 ahí? ¿Sí? Entonces ahora, ¿quién es a? Es menos 1, ¿sí? ¿Y quién es r? X, ¿verdad? Entonces queda menos x elevado a la n. ¿Está bien la serie de potencias para la f sub 1? Vamos a la f sub 2. Sería f sub 2 de x. ¿Y qué modificaciones tenemos que hacer a esta? Necesitamos el 1, ya está ahí, pero queda más x, entonces ponemos menos x. Entonces ya lo podemos cambiar aquí, nos quedaría la suma de 2 por menos x elevado a la n, que lo podemos escribir como menos 1 a la n por x a la n, ¿sí? ¿Por qué? No se quedan así, ¿sí? Debería quedar lo mismo, ¿sí? Sí, según yo se queda eso. ¿Está bien la serie para f sub 2? Ahora, solo noten que el radio de convergencia de este, ¿cuál es? ¿Quién es r? X. Entonces queda el valor absoluto de x es menor que 1, ¿verdad? Entonces x está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Para este, el radio de convergencia es x valor absoluto 1, ¿sí? Y también x está entre menos 1 y 1. Entonces, para ver cómo va a ser el radio de convergencia de la suma, tenemos que hacer la intersección entre este y este. Pero la intersección entre este, ¿cuál es? El mismo. Entonces queda siempre, sabemos que la suma, su radio de convergencia va a ser de menos 1 a 1. Su intervalo de convergencia va a ser de menos 1 a 1. Ahora, sumamos la serie, nos quedaría f de x es igual a la serie de f sub 1, que es la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos x a la n, más f sub 2, que sería 2 por menos 1 a la n por x a la n. ¿Está bien eso? Pero no podemos dejar la respuesta con esas dos sumas, sino tenemos que escribir una sola suma. Entonces nosotros sabemos que podemos factorizar esta suma, y nos queda la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos x a la n más 2 por menos 1 a la n por x a la n. ¿Qué más puedo factorizar? Puedo factorizar el x a la n y nos quedaría 2 por menos 1 a la n menos 1, todo eso por x a la n, y ahí ya está en forma de serie de potencia. ¿Cuál es el intervalo de convergencia de esta serie? De menos 1 a 1. Dice, hay una serie de potencias para f de x igual a el logaritmo natural de x centrada en hallar una serie de potencias para f de x igual al logaritmo natural de x centrada
1. Ahora, nosotros lo que queremos, lo que tratamos de hacer es hacer que esto lo podamos escribir de la forma a partido 1 menos 0. ¿Qué transformación le puedo hacer a esto para que se parezca a esto? Derivar, ¿sí? Ese es el camino. Si lo derivamos se va a aparecer, ¿sí? Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, no vamos a calcular la de f, sino vamos a calcular la de f' de x. ¿Quién es la derivada del logaritmo natural? 1 partido x. ¿Está bien? Y la serie de esta ya la hicimos, ¿no? ¿Sí? Era el ejemplo 1. Entonces nos queda, nosotros sabemos que 1 partido x centrada en 1 es igual a la suma de n igual a 1, no de n igual a 0, hasta el infinito de menos 1 a la n por x menos 1 elevado a la n. Solo revisemos que sea eso. Es el ejemplo que 3. ¿Sí? Quedó menos 1 a la n por x menos 1 elevado a la n. Está bien. Pero esto es la serie de la derivada. ¿Sí? ¿Ya? Y nosotros queremos la de f. ¿Cómo encontramos la de f? Integramos. Entonces, la integral de esto, ¿sí? La integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces queda la suma de n igual a 0 hasta el infinito. Menos 1 a la n no depende de x, entonces lo podemos sacar de la integral. Y lo único que tenemos que hacer es integrar x menos 1 elevado a la n con respecto a x. ¿Sí? ¿Cómo integramos x menos 1 elevado a la n? N es una constante, ¿no? No es logaritmo. Agarramos como u x menos 1, de u nos queda de x, o sea que esto es como que fuera u elevado a la n. La integral de u elevado a la n es 1 partido n más 1 por u elevado a la n más 1, pero u es x menos 1 a la n más 1. Y ahí está la serie. Esto que está aquí es la serie centrada en 1 de el logaritmo natural de x. Ahora, aquí hay un problema. El intervalo de convergencia de esta serie era x entre ¿qué valores? Entre 0 y 2, ¿no? Entre 0 y 2. Entonces, la de esta también va a quedar entre 0 y 2. El problema es que ahora puede ser de que los extremos estén incluidos. Entonces tenemos que hacer la prueba. Aquí sí tenemos que hacer la prueba. Nosotros derivamos para sacar la serie. Tenemos que probar si cambió el radio de convergencia, el intervalo de convergencia, ¿sí? En los puntos extremos. Entonces vamos a hacer primero, vamos a ver qué pasa cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa si x es igual a 0? ¿Cómo nos quedaría esta serie? Nos quedaría la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n, 0 por, no, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 elevado a la n más 1, todo eso dividido n más 1, ¿sí? Ahí nos quedaría la suma de n igual a 0 hasta el infinito, menos 1 a la n por menos 1 a la n más 1 es menos 1 a la 2n más 1. Y ese 2n más 1 siempre es un número impar, ¿o no? Eso quiere decir que esto siempre es negativo, ¿verdad? Entonces nos queda la suma de n igual a 0 hasta el infinito de 1 partido n más 1, perdón, menos 1 partido n más 1. Ahora, esta serie que está acá, para ver si converge o diverge, la podemos comparar con la serie armónica, ¿no? La vamos a comparar con esa serie y vamos a hacer comparación del límite. ¿Ya? Lo voy a hacer en el otro lado. Pero esto lo vamos a probar usando comparación en el límite. Nos quedaría
Límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n, 1 sobre n, dividido 1 partido n más 1. Eso nos quedaría. El límite de cuando n tiende al infinito de n más 1 sobre n, y eso es igual a 1. ¿Sí? Como esta es divergente, o sea, esta diverge, y hicimos la comparación en el límite, y nos queda un número finito y positivo, eso quiere decir que la serie 1 partido n más 1 también es divergente. ¿Sí? Por lo tanto, x igual a 0 no está incluido en el intervalo de convergencia. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahora tenemos que probar x igual a 2. ¿Sí? Entonces nos quedaría suma de n igual a 0 al infinito de 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 elevado a la n más 1 es 1. ¿Verdad? Entonces solo nos quedamos con menos 1 elevado a la n. Menos 1 elevado a la n por 1 sobre n más 1. ¿Está bien eso? Sí, ¿verdad? Porque este se hace 1. Ahora, ¿este qué tipo de serie es? Es una serie alternante, ¿sí? Donde el límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n más 1 se va a 0. Y también la derivada con respecto a n de n más 1 elevado a la menos 1 es igual a menos n más 1 a la menos 2. Y esto es menor que 0. ¿Sí? Entonces es decreciente. Como el límite se va a 0 y es decreciente, entonces esta converge. ¿Sí? Por criterio de alternante. ¿Sí? Entonces, el radio de convergencia nos dice que el 2 está incluido. ¿Ya? Ajá. No importa. No, porque eso se puede factorizar de esta suma, ¿sí? Y queda menos infinito, o sea, quedaría de que no, igual no afecta. Al igual al incluirlo aquí, ahora sí. Sí, sí, pero lo estamos factorizando, entonces ese menos lo estamos dejando afuera. Igual va a ser lo mismo, ¿no? Estamos haciéndole un truquito ahí para que no truene. Ajá. Es un cheat. ¿Está bien? ¿Sí? Hay que probar los extremos. Sí, siempre. Puede cambiar. ¿No? Cuando derivamos o integramos, eso afecta en los puntos extremos, en la convergencia. Vemos esto. Pongamos hallar una serie de potencias para f de x igual a la tangente inversa de x, centrada en 0. ¿Sí? Hallar una serie de potencias para la tangente inversa de x centrada en 0. Derivamos, ¿sí? Haciendo la derivada nos damos cuenta que queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Del ejemplo, creo que fue el 2, nosotros sabemos que la serie para 1 partido 1 más x al cuadrado es igual a, más x, perdón, es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x a la n, ¿cierto? Fue un ejemplo eso, ¿verdad? Revisemos los ejemplos. Era uno parecido. No, el segundo creo que fue este, no. No.
No lo hicimos como ejemplo, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, como tenemos demostrado que el de 1 partido 1 menos x es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de x a la n, ¿verdad? Eso sí lo demostramos, como ejemplo 1. Entonces, ¿cómo escribimos este x como signo menos acá? Lo tenemos que escribir como menos x, ¿verdad? Lo sustituimos aquí, ahí es donde aparece este menos 1 que está acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería la de 1 partido x al cuadrado? En lugar de x, ¿qué ponemos? X al cuadrado. Entonces nos queda que la serie de 1 partido de x al cuadrado, o de la derivada esta, es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x al cuadrado elevado a la n, y eso es x a la 2n, ¿no? Ahora, el intervalo de convergencia de esta, ¿cuál es? De menos 1 a 1, ¿sí? El de este también va a ser de menos 1 a 1, ¿no? Entonces el de este va a ser de menos 1 a 1. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, entonces ahora venimos y integramos, ¿eh? Para encontrar f de x, que es la que nos interesa a nosotros. Eso va a ser igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n, y la integral de x a la 2n es 1 sobre 2n más 1 por x a la 2n más 1. ¿Está claro el integral? Ahora, el intervalo de convergencia va a cambiar. Siempre va a ser de menos 1 a 1, pero en los puntos extremos puede ser que estén incluidos. Hagamos la demostración de eso. Probemos qué pasa cuando x es igual a menos 1. Vamos a hacer x igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, sería menos 1 a la 2n más 1, siempre es negativo, ¿no? Sí, entonces podemos factorizar ese signo menos y solo nos quedamos con la suma, signo menos, de menos 1 a la n partido 1 sobre 2n más 1. Revísenlo. ¿Sí está ahí? Entonces esta converge, ¿o no? ¿Qué tipo de serie es? Es una serie alternante, ¿sí? El límite se va a 0 y es decreciente, ¿sí? Entonces converge. Entonces el menos 1 está incluido, ¿sí? Y ahora probamos con 1. ¿Con 1 qué pasa? Esto queda 1 y solo nos quedamos con la serie. Casi lo mismo. Sería x igual a 1. Entonces nos queda la suma de menos 1 a la n de 1 partido 2 a la n más 1. Que es una serie alternante donde el límite de esto se va a 0 y es decreciente. Entonces, converge. Eso quiere decir que este 1 está incluido. Entonces incluimos el menos 1 y ahí está la convergencia de la serie. ¿Está claro esto? Ahora, hay que tener cuidado porque no todas las series se pueden hacer de esta manera. Tenemos que estudiar otro método. Por ejemplo, si agarramos f de x igual al seno de x, ¿sí? A este ya no le podemos hacer ninguna transformación, ¿verdad? Para que quede una función fraccionaria, ¿sí? El igual pasa con f de x igual a e a la x. Esa tampoco se puede escribir como una fracción de polinomios, no se pega, ¿ya? Entonces para eso tenemos que usar otro método, que es el que vamos a estudiar la próxima semana, ¿verdad? Entonces hoy quedémonos aquí.